Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a relacionar tablas con Power BI. Partiremos de que ya en nuestro Power BI disponemos de dos tablas, la tabla agentes y la tabla ventas. En un vídeo anterior ya os explicaba cómo cargar una tabla en Power BI. Arriba a la derecha te dejaré un enlace para que puedas verlo. Bien. Continuando, os muestro las dos tablas, la tabla de agentes y la tabla de ventas. Os voy a explicar dos formas de relacionar vuestras tablas. Nos dirigiremos a vista modelo. Aquí vemos las dos tablas y la manera más rápida, si tenemos claro lo que queremos relacionar, en este caso son los agentes, es arrastrar de una tabla a otra. Ahora mismo ya tenemos una relación de 1 a muchos. Esta es una de las más comunes. La otra forma o método es dirigirnos a administrar relaciones, nuevo, y aquí relacionaremos nuestras dos tablas. De esta manera podemos ver todos los campos y saber con más precisión cuál queremos relacionar. Power BI ya ha detectado cuál es la relación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que seleccionar la que más nos interese. En este caso es de 1 a varios y activar esta relación. Le daremos a aceptar. Ya se nos ha creado la relación. Cerrar y como podéis ver se ha creado nuestra relación. Si nos ponemos encima vemos la relación que hay, agentes de ventas. Ahora si nos venimos a vista informe y queremos generar una gráfica, podemos coger información de nuestras dos tablas, agentes de ventas, y en ventas, por ejemplo, los ingresos. Y ya podemos sacar un informe habiendo relacionado nuestras dos tablas. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.